decía al principio, familia, mientras toman asiento, que yo quiero alentar a que cada cristiano que ha decidido seguir a Cristo, cada persona, hombre o mujer, ha decidido a Cristo, joven, jovencita, adolescente, tiene que aprender y por qué obedecer a la palabra del Señor. A veces llegamos a la iglesia y solamente decimos, tengo que hacer lo que me dicen, tengo que leer y hacer lo que dice, pero a veces no entendemos por qué es tan necesario la obediencia a la palabra del Señor. Por qué es importante estudiar, escudriñar y obedecer a la palabra de Dios. Amén. Es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy voy a repetir muchas frases para que se nos quede en el corazón. Amén. Muchas frases para que podamos entender tal vez en esta hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que no solo ustedes, también yo, y yo más que muchos tal vez, he cometido muchos errores antes de venir a Cristo. ¿Por qué? Porque caminaba, andaba y me conducía en el mundo conforme a lo que el mundo me había enseñado, conforme a mi criterio, conforme a lo que uno ha vivido y ha aprendido a vivir, ¿verdad? Pero yo he aprendido que esa manera de vivir no es la correcta. Hay una manera correcta de vivir y es conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Si ustedes aprenden a hacer, van a ver que sus vidas van a ser corregidas, van a aprender mucho y van a tener vidas victoriosas. Porque si tú como cristiano puedes venir a la iglesia, pero si no pones en práctica la palabra de Dios, entonces vas a experimentar muy poco realmente la victoria de Dios en tu vida. Por eso si leemos Romanos 12, si leemos de nuevo el versículo 1, dice así que hermanos, os ruego, dice, aquí hay un ruego que habla Pablo, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primero dice que presenten vuestros cuerpos, dice, ¿en qué? Sacrificio vivo, es decir, si antes yo presentaba mi cuerpo, mi vida, este cuerpo, lo hacía, vivía como quería, caminaba como quería, lo hacíamos como queríamos, pero ahora en Cristo Jesús, que nuestros cuerpos sean presentados, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago esa reacción de presentar mi cuerpo ahora, de vivir conforme al Señor? El versículo 2 nos da ese panorama, dice, no os conforméis a este siglo, no se amolden a este siglo. En el contexto original, cuando dice no os conforméis a este siglo, dice no se acomoden ya a este siglo, no vivan ya como los otros viven, ya no sigan la corriente y los rudimentos de este mundo, ya no sigan las costumbres que lo hacían antes. Por eso dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque antes el mundo me enseñó una manera de vivir, una manera de tal vez de expresarme en esta vida. Amén. Siempre pongo ejemplos, como alguna vez cuando yo prediqué del perdón, una niña viene y me dice, pastor, lo que usted me está predicando no entiendo. ¿Por qué? Porque yo desde pequeña mi madre me ha enseñado a no perdonar a nadie. A nadie, he aprendido a guardar rencor. Claro, ese es el estilo de vida que tal vez nos han enseñado, pero lamentablemente solo nos ha acarreado dolores de cabezas, maldiciones, vidas destruidas, familias destruidas, porque solo caminábamos o hacíamos o actuábamos lo que habíamos aprendido, las herramientas que teníamos, eso es lo que nosotros usábamos, pero no era suficiente para esta vida, para solucionar problemas, para ya no acarrear dolores de cabeza. Por eso dice, cambien, renueven su manera de pensar. Es como si ustedes, los que tienen una computadora, entienden bien. Generalmente con una computadora está con virus o ya no está andando mal, lo que hacen es resetear todo lo que está y ponen nueva información. Así el Señor nos dice, resetear todo lo que yo he aprendido aparte y fuera de Dios, ahora poner nueva información. Porque la palabra dice que todo lo que esté en mi mente, en mi corazón, tal es Él. Lo que hay aquí, voy a reaccionar lo que hay aquí. Cada pensamiento, cada idea, se forma un sentimiento. Y ese sentimiento se convierte en una actitud. El mundo nos enseñó a vivir de una manera. Cambia, ahora estamos aprendiendo a vivir de otra manera.
Por eso dice de una manera santa, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra versión dice, no imitan la conducta de las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Escuchen eso. ¿Cuál es la intención y la voluntad de Dios? Que para nosotros buena, agradable y perfecta. Y Él quiere eso, que esta vida aprendas ahora a recibir todo lo que es bueno, agradable y lo que es perfecto. Antes sin Dios nosotros acarreábamos solamente nuestras consecuencias y nuestras malas decisiones. Nadie ha nacido siendo padre acá. Nadie nace sabiendo ser hijo, o ser esposo, o ser esposa. Nadie. Siempre escucho decir, los hijos deberían venir, no sé, con una guía o algo, pero ¿saben qué? En la Biblia, aquí está todo lo que el hombre necesita saber. Para que tengas vidas bendecidas y fructíferas. Para que tengas vidas en victoria. Escúchame lo que te digo. En otra versión dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Escuche. Los criterios, lo que el mundo te ha enseñado, porque nosotros somos bombardeados todos los días por películas, novelas, canciones, música, no sé, filosofías. Somos bombardeados totalmente. Por eso dice, ya no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Entonces yo tengo que entender que antes en Cristo mi manera de vivir no era la correcta. Claro que sí. Acarreaba ¿qué? Peleas, divisiones, no sé, chismes, inmoralidad, mentiras, hechicería, brujerías, no lo sé. Porque nosotros, aunque diga yo pastor, nunca he hecho hechicería, pero seguíamos cábalas según los rudimentos de este mundo. Cuando hablaba alguien mal, tocaba madera, ¿no? Rompía el espejo, ya 8 años de mala suerte. Eso es un cábala, eso es brujería. Eché sal, me voy mala suerte, echaré más sal aquí, ¿no? Para que nos vaya bien. No barro más de las 12 de la noche, le voy a botar mi platita. Son cábalas, eso es lo que el mundo nos ha enseñado. Y lo único que acarreamos son maldiciones. Por eso muchos llegamos destruidos al Señor. ¿Por qué? Porque solo habíamos aprendido un estilo de vida. Cambio, ahora dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero aquí es algo importante, la disposición del corazón. Porque tú puedes venir al Señor, pero si tu corazón no está dispuesto a obedecer, puedes estar años en la iglesia, venir a alabar, pero tu vida no cambia. Tu vida no hay cambios. Pero si aprendes a poner en práctica la palabra de Dios, porque son principios de vida, principios que te ayudan a vivir correctamente, a vivir, a solucionar conflictos. Me ayuda ya a saber vivir con mi vecino, con mi padre, con mi madre, con mi esposa. Me ayuda a vivir. Si tú lo pones esos principios en práctica, vas a ver la respuesta y la voluntad de Dios en tu vida. Pero le decía, nadie vive en victoria su vida cristiana si primero no dispone su corazón. Es una decisión que debemos asumir. Dios no nos obliga. Él nos deja que nosotros podamos decidir cómo vivir en esta vida. Pero Él quiere, como dice, su voluntad es buena, agradable y perfecta. En Jeremías 29 dice, yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, pensamientos de bien, de paz, dice el Señor. Es decir, Él quiere que nosotros tengamos una vida, aún en medio de problemas, pero en victoria. Que cualquier cosa que venga, sé que voy a salir en victoria. Que cualquier problema que venga a mi familia, hogar, mi vida, sé que hay buenas decisiones que puedo tomar. Ya no tomar decisiones como antes lo hacíamos, por emociones, por el miedo, la tristeza, el enojo, la ira, que son malas consejeras. Hay principios de vida que nos va a enseñar a cambiar nuestra realidad. De allí
en su caminar encontrará a quienes simplemente se limitan a ir a caminar en los principios bíblicos. Es decir, caminamos, pero algunas veces hacemos conforme la palabra del Señor. No asumen en su existencia tan importante los principios y los valores bíblicos, porque no disponen su corazón. Dios trabaja con esos creyentes que obedecen para fortalecerlos en medio de las crisis, para que aprendan que si yo obedezco en ese momento, ¿qué dice la Biblia? Vienen las bendiciones de Dios para mi vida, el favor y la ayuda de Dios para nuestras vidas. En 2 de Corintios 3 al 13, porque el Señor ve cuando hay alguien que tiene la intención de obedecer a su palabra, Dios lo levanta para que sigan caminando, para no quedarse en el suelo después de las aflicciones. Va bien, ese es un distintivo de aquellos que son vencedores en Cristo. Que aquellos, a pesar de cualquier prueba, aprendo a poner los principios bíblicos en ese momento. Dios nos hace más que vencedores. En 2 de Corintios vamos a entender esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, 2 Corintios les decía 3:13 dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista al fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aquí está haciendo algo, está haciendo una comparación. Cuando antes Moisés iba 40 días allá hablando con Dios, bajaba con la presencia de Dios, dice, su rostro resplandecía, pero como ya no estaba, poco a poco iba desapareciendo y él tapaba con un velo, dice, para que no vean que esa gloria se iba desvaneciendo. Así dice, para ellos, y en este tiempo, en el 14 dice, el entendimiento de ellos se embotó. La palabra embotar es endurecer, es como un callo, es algo parecido a una piedra, es un rebelde a la palabra de Dios. Es decir, su mente no entiende, no comprende los principios bíblicos. No pueden comprender. Por eso dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El 15. Aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les será quitado. Por eso nosotros conocíamos una manera de vivir en este mundo. Les decía, bombardeados, no sé, por telenovelas, películas, nos creían que era así la manera de amar o de vivir, la música que nos bombardea. Nos estamos bombardeados por todo y creíamos así. Cuando llegamos a Cristo, si nuestro corazón es duro, nuestra mente no ha sido todavía esa venda quitada, creemos que aún en Cristo sigo viviendo a la manera que antes vivía. Por eso sigo con dolores de cabeza, sigo con maldiciones, aún vengo a la iglesia, pero sigo acarreando muchas cosas en mi vida. Sigo con tristeza, sigo con dolor, sigo con aflicciones, porque yo sé como humano que a veces viene la tristeza y viene, y no está mal ya que sientas tristeza o enojo, pero no te hagas llegar por eso. Pero a veces yo digo, Señor, ok, me voy a dar el gusto, estoy triste ahorita, pero tengo que salir de esta. No puedes quedarte así. No puedes vivir así. Hay principios bíblicos que me ayudan en mi vida a solucionar. Saber que si estoy en Cristo, Él nos va a ayudar. Santo Dios. Por eso el 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les será quitado, porque el Señor es del Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, cuando el velo me quite, me dé a entender que hay otro estilo de vida, hay otra manera de vivir. Porque aquí yo quiero poner una pausa y un paréntesis. Recuerden, cuando Dios creó la tierra e hizo al hombre, también hizo al hombre para que viviera de una manera específica, para que sea bendito,
Porque todo lo que Dios ha hecho ha sido bendito. Cuando hizo el cielo dijo que y sea bendecido. Hizo la tierra, sea bendito. Hizo las plantas, bendijo. Hizo los animales, bendijo. Hizo al hombre y lo bendijo. Para que el hombre caminara en esa bendición, Dios diseñó una manera y un estilo de vivir. Pero vemos en la historia bíblica que el hombre se alejó de Dios. No siguió esos principios. No caminó en obediencia. Lo único que acarreó el hombre es maldición. Entró la enfermedad, entró los males. El hombre entró la maldición, lamentablemente. Por eso es que cuando llegamos a Cristo, dice, cuando se conviertan a Cristo, cuando vuelvan a Cristo, significa volver a esos principios que Dios hizo. ¿Para qué? Para que tu vida y tu familia, tu trabajo donde estés, sea bendito, familia, sea bendito. Por eso dice, pero ellos no entienden porque se embotó, están endurecidos. La única manera de eliminar la separación entre los seres humanos pecadores y la vida común a la gloria de Dios es una vida en victoria, y es a través de la práctica de los principios bíblicos de Cristo, de seguir una vida común, una vida sin Cristo, o ver y experimentar todos los días la gloria de Dios. Es solamente que en la práctica de los principios bíblicos, familia. A veces creemos que hay una varita mágica y que el pastor tiene esa varita mágica y viene a mi casa y va a cambiar eso. O que Dios tiene una varita mágica. Yo sé que Él es poderoso para cambiar muchas cosas. Pero el Señor nos deja en nuestra libertad de libre albedrío para caminar en obediencia. Y en la obediencia están las bendiciones. Mientras tú cambies tu manera de vivir, poniendo en práctica, tu vida va a cambiar. Porque estás tomando ahora decisiones eternas. Decisiones como, yo les digo, ¿quién mejor que aquel que hizo las cosas, conoce todas las cosas? Recuerden, hace mucho tiempo había un hombre que contaba, y era la historia, que te compró un autito, estoy hablando de los 50 y todo eso. Dice que caminaba y se compró, y se supone que este era un buen auto porque era la marca Ford. Dice que cada vez se plantaba y nadie le daba solución. Llevaba mecánicos, nadie le daba solución. Un día otra vez se plantó y estaba renegando. Y un hombre se paró también en un auto muy parecido. Se bajó y le dice, ¿qué tiene? Y le explicó. Agarró, y ¡pum!, le hizo funcionar. Y le dijo, ¿cómo? ¿Y usted quién es? Y le dice, yo soy Ford, el que creó el auto, el que diseñó el auto. ¿Quién mejor para solucionar las cosas? ¿Quién lo hizo? Dios hizo tu vida. Dios diseñó tu vida. ¿Quién mejor para que tengas una vida bendecida y fructífera? El que diseñó tu vida. También diseñó la manera que debemos vivir. Amén. Por eso vivir a un estilo de vida cara a cara con Dios es experimentar la vida abundante de Jesús que nos vino a traer en esta tierra. Por eso decía, cuando leíamos 2 de Corintios, en otra versión dice, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Por eso no comprenden, la gente no comprende los principios. Pero él dice, en cambio, cuando alguien se vuelva al Señor, el velo le será quitado. Santo Dios. Por eso cuando uno viene sinceramente a Cristo, decir, Señor, he arruinado mi vida, he tomado malas decisiones. Lo he arruinado todo, he arruinado mi familia, mi hogar, mi juventud, he arruinado. Mi pasado, mi presente está deshecho. Ayúdame. Ahí es donde el Señor quita el velo y te muestra con claridad su gloria, su presencia, y te da entendimiento para que los principios de Dios, ahora hay entendimiento. ¿Por qué les digo? Porque yo pasé eso. Recuerden, hace mucho tiempo que mi familia ha sido más cristiana antes que yo, unos 6 años antes que yo. Y yo siempre me digo, como mi mamá es intensa hasta el día de hoy, siempre dice, lee la Biblia, anda. Y yo ateo, yo decía, la Biblia, ¿qué me va a enseñar? Mi mamá hablaban de Jesús, yo me levantaba de la mesa. Yo no quería saber. Una vez me dijo, lee la Biblia. Y dije, le voy a hacer caso. Agarré. No entendí nada. Me aburrí completamente.
Yo dije, ¿qué me va a enseñar esto? Yo creía que sabía vivir la vida. Pero cuando un momento llegué a Cristo, Él se hizo real en mi vida. Y el Señor me llevaba y me motivaba a leer esto. Leía y entendía, comprendía la voluntad de Dios para mi vida. Entendía que esta era una carta para mi persona, de amor para mi vida. Aquí entendía claramente. Parecía que sí, como dice, me quitó esa venda y pude entender la manera. Ahí entendí que yo había cometido malas decisiones en esta tierra. Y por esas malas decisiones he acarreado muchos dolores de cabeza. Ha habido en un momento de mi vida que yo quise acabar mi vida. Yo conté ese mi testimonio. Yo dije, ya arruiné, ya no hay solución, porque cuando vienen momentos en que dice, ya no hay solución. ¿Para qué? Solo es sufrir y sufrir y sufrir. Y lo único que te viene, que el enemigo te susurra, que el Señor reprenda a Satanás, te dice, mátate. Parece que es la única y la mejor solución, acabarse. Así crees que vas a dejar de sufrir, cuando el peor error es eso. Porque en la Biblia habla de que hay una vida después de la muerte, para vida eterna o condenación eterna. Y aquel que se suicida comete pecado. Pero yo no entendía eso. Yo tomé la decisión de acabar a esto porque había cometido errores y errores y errores. Uno quiere hacer las cosas y mal, va peor. Y a veces, como somos sin Dios, tenemos esa soledad, esa tristeza, esa angustia. Pero cuando llegué al Señor, Él me hizo entender y me hizo comprender que yo había tomado malas decisiones en mi vida. Y Él me decía, camina en obediencia. Camina como te digo. Y mi vida empezó a cambiar totalmente. Porque mientras no se nos quita el velo, o no queremos que sea quitado, y sigo viviendo bajo los rudimentos del mundo, santo Dios. Muchos me dirán, ¿sabe qué, pastor? Mi vida no es nada emocionante desde que he llegado al Señor. La encuentro bastante aburrida, como vacía y sin victorias. Claro, no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque estoy en el Señor, pero no ha cambiado mi estilo de vida, mi manera de ver la vida ahora conforme los principios bíblicos. No estoy siguiendo yo actuando, caminando conforme los principios de la vida. Por eso nunca me cansaré de decir, familia, en la obediencia están las bendiciones de Dios. Es decir, las bendiciones de Dios están en la obediencia. Si tú obedeces, vas a ver que tu vida empieza a cambiar. Tu vida empieza a ser transformada, santo Dios. En 2 de Corintios 4, si pueden acompañarme, también habla de este punto. ¿Por qué a veces no entendemos? ¿Por qué a veces venimos al Señor pero no comprendemos? Porque parece que el pastor quiere que obedezcamos a su palabra, ¿no? Quiere que el pastor sigamos lo que dice la palabra. A veces dicen, el pastor quiere esto. No, no es el pastor, la Biblia dice. Porque hay principios bíblicos que es bueno la obediencia. A mí, cuánto no me gustaría. Mire, hasta habla de la manera de vestirse de un hombre, de una mujer. A mí me gustaría acá predicar tal vez en polerita y más libre, no. Pero el Señor me enseña el decoro, la modestia, el pudor, la manera de estar en su casa, la manera de convivir. Por eso, esa es la correcta y la manera que hay que hacer. Son principios bíblicos. Pero en el mundo me enseñaron otra cosa, pero la palabra del Señor enseña otra manera. Miren lo que dice en 2 de Corintios 4, del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escuchen lo que dice. Aquí mismo nos dice, teniendo en nosotros este ministerio grandioso que hemos recibido, no desmayemos.
caminen en esa palabra, en ese evangelio, dice, porque algunos no entienden todavía, dice. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Y el Dios dice con minúscula, porque hay alguien que está gobernando los principios de esta vida. Alguien está dirigiendo el rudimiento, el rumbo de esta vida. Donde este mundo nos dice que el divorcio, la separación, las peleas, las contiendas es normal. Donde andar en adulterio o en fornicación o en idolatría o en hechicería es normal. O andar en borracheras. ¿No se han dado cuenta que a un cristiano este tiempo de carnavales es difícil? ¿Por qué? Carnaval, carneaval. A veces que nuestra carne quiere ir a estas fiestas. Pero mi espíritu dice, ve a la iglesia y conságrate. Pero si mi vista está embotada todavía, por eso yo cristiano, bien cristiano, voy a estar ¿dónde? En estas fiestas. Tomando malas decisiones. Y voy a hacer otro paréntesis. Hace mucho tiempo uno dice, ay, qué bonito parece el carnaval, no voy a participar, pero voy a ir a ver. Una persona, una cristiana, y esto es un testimonio real y verdadero, familia, sobre las cosas de este tiempo de carnaval. Dice que ella amaba tanto las fiestas, dice, antes participaba, danzaba y todo, pero decía, no voy a hacer, pero voy a ir solamente a ver, decía. ¿Qué de malo es ir a ver? Dice, y ustedes deben conocer, de algunos que conocen la ciudad de La Paz, algunas entradas de la calle Camacho. La calle Camacho viene así, es una curva bien cerrada. Y ella dice que estaba así en una curva cerrada. Y recuerden que que vienen así, no sé, bailarines, siempre hay un espacio largo, ¿verdad? Y ella dice que tardaba y salió y fue a ver y dice que vio. Y dice que venía un grupo con un carro alegórico, con una persona grande, así blanca y cabello lacio. Él decía, ya voy a esperar. Y llegó al grupo y nunca pasó el carro alegórico. Nunca. Ella vio y decía, ¿dónde? Era grande como para que se parara o lo sacase. Y Dios le mostró que lo que vio no era un carro alegórico, era una potestad. Ella le dolió y dijo, nunca más, porque ella entendió que Satanás estaba en medio. Por eso dice, está embotado, no ven. La gente no ve, no percibe. Si yo como cristiano no percibo, yo voy a estar en la iglesia alabando a Dios, pero también alabando la carne y alabando otros dioses allá afuera. Por eso no hay vidas fructíferas, no hay vidas bendecidas, familia. ¿Saben lo que acarrean estas fiestas? ¿Cuántos muertos ha habido en Bolivia? ¿Cree que Satanás no cobra las vidas, familia? ¿Cuántos muertos? Más de 170 muertos en menos de una semana. Accidentes. Por eso dice, presenten sus cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vamos al versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Cristo, a Jesús. El versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mira lo que dice el 6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandezca la luz por medio de Jesucristo. Cuando el mundo andaba en ignorancia, vino la luz al mundo y predicó la luz, la manera que deberíamos vivir. Por eso dice, y así resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que nosotros como cristianos, si Jesucristo a tu vida, si permites que Jesucristo venga a tu vida, resplandecerá, dice, resplandecerá la luz. Si antes andábamos en tiniebla, yo veo la vida fuera de Cristo, es andar en tinieblas. A veces no veo, tomo decisiones, tropiezo con lo que no veo, no entiendo muchas cosas y llevo las consecuencias. Así es la vida. Cuando llegamos a Cristo es como Cristo nos enciende la vida, ¡pa! Y nos ilumina y vemos todas las cosas. Digo, mira lo que estaba haciendo. Mira lo que estaba haciendo. No veía, ahora sí veo, ahora entiendo, ahora sí comprendo. Ahora andar en Cristo conforme a los principios es caminar viendo los obstáculos,
viendo los huecos donde puedo caer y cuántas veces he caído por malas decisiones, pues ahora no voy a hacer. Caminar en los principios bíblicos es caminar a la luz que Cristo dio en nuestros corazones. Por eso la obediencia es importante a los principios bíblicos. No es nomás el capricho del pastor que te dice: anda en obediencia, camina en obediencia. Es por tu propio bien. Dios quiere el bien, dice, la buena voluntad agradable y perfecta. Pero el Señor quiere que esa vida cambie por tomar buenas decisiones, ya no emocionales, ya no bajo el criterio que el mundo te ha enseñado, sino bajo lo que el Señor dice. Dice: a quienes Dios es, dice, el Dios de este mundo, es decir, Satanás, es el Dios que engañó, mintió, y dice que puso una ceguera para que no vea. Hay personas que están dentro de la iglesia y dicen: no entiendo el evangelio, lo he escuchado toda mi vida, pero para mí no significa nada. Porque cuando no hay una intención del corazón, por eso al principio les dije, la intención del corazón. Si tú vienes a la iglesia solo a divertirte o a pasar o obligado, no va a haber cambios. Pero si tú dices: entiendo, Señor, mi vida he tomado ya muchas decisiones, malas decisiones, te he ofendido con mis malas decisiones, estoy yendo mal en este tiempo, Señor, ayúdame. Ahí es donde el Señor ve un corazón dispuesto. Ahí es donde ve el Señor un corazón y trae la luz de la verdad por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando leíamos decía: Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria, la luz de las buenas noticias. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Santo Dios. Recuerden esto, familia. Nosotros en esta vida, según vinimos de diferentes culturas, porque yo digo, aquí en Bolivia mismo, yendo al oriente, yendo al occidente, son culturas diferentes. Anda a La Paz, anda a Santa Cruz, es diferente su estilo de vida. La cosmovisión es diferente. Anda a otro país, es diferente. Solo de entre familias. Una familia tiene, no sé, otras costumbres, otra familia, otras costumbres. Entonces nosotros hemos aprendido a vivir conforme a la filosofía o costumbres que nos han enseñado. Mis padres me enseñaron una manera de vivir, mis abuelos me han enseñado, mi cultura, mi familia, mi hogar nos ha enseñado a vivir. Por eso yo digo, cada uno ve la vida según el color de las ópticas que tú ves, del color. Si tú agarras unos lentes de color verde, tú vas a ponerte y vas a empezar a ver todo verde. Si vienes a ponerte rojo, vas a ver rojo. Pero qué bueno es que te pongas los lentes conforme la verdad de Dios. Y así vas a ver diferente la vida, conforme a la voluntad santa de Dios. Según la cultura, les decía, o familia, o amigos, o costumbres, según el trasfondo que vivimos, percibíamos y hacíamos las cosas, pero eso no significa que era lo correcto. Que mi manera de vivir fuera de Dios, las costumbres y lo que había estado viviendo, no eran la correcta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que trastorna toda cultura. La verdad de Dios es la que cambia y rompe toda cultura. Porque tenemos que aprender que la Biblia no es la que se adapta a la cultura. La cultura es la que se debe adaptar a la Biblia. Cuando empezamos a hacer esto, nuestra realidad empieza a cambiar. Pues les decía, a veces creemos que el pastor va a hacer una oración y va a cambiar mi vida. De lo mal que estaba va a cambiar a la bueno. Yo puedo orar para decirle: Señor, ayúdalo, ayúdala a que sea obediente, que se esfuerce a poner su vida en principios bíblicos. Porque cuando tú caminas, en el mundo te enseñaban tal vez a vivir en inmoralidad, en adulterio o en fornicación. En la palabra del Señor dice que renuncies todas esas cosas. Entonces, si obedezco, mi hogar y mi familia va a cambiar. Cuando en el mundo me enseñaba que el chismear, el murmurar era normal, pero el Señor, ¿qué me dice en su palabra? Que el amor al prójimo, me dice que no hable mal de él. Los principios de Dios son muy diferentes a la vida del mundo.
si obedezco a los principios que antes vivía, el mundo me ha enseñado a vivir bajo mis deseos, mis pasiones y mis gustos, que nunca me cansaré de decir eso. Caminábamos nosotros bajo lo que sentíamos, lo que nos parecía lo que es mejor. Muchos decían, si siento lo hago. ¿Y qué hemos hecho? Yo les digo, familia, hemos acarreado solamente dolores de cabeza. El Señor quiere que ahora, familia, que cada uno de ustedes aprenda a amar esto. Este es el mapa de vida para cada uno de nosotros. Este es el mapa que te guía cómo debes conducirte en esta vida. Recuerden, yo cuando aprendí, la primera vez que fui a Santa Cruz a vivir, yo viví 2 años. Recuerden que yo cuando tomaba un taxi siempre se iba por este lado a la terminal, tomaba y se iba así. Y un día tomé, hizo esto, se fue y se fue. Yo dije, ¿dónde me está llevando? Y llegó al mismo lugar, me rayé. Claro, yo no entendía pues, que Santa Cruz era con anillos. Cuando un hermano me dice, pastor, aquí es de traigo el mapa, me dice. Lo vi y ahí conocí. Y dije, no me voy a perder ahora. No me pierdo ahora en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque tenía un mapa. Ahora no me voy a perder en esta vida. Porque aquí hay un mapa. Aquí lo que te dice lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Y el bien tuyo. Aquí lo que te dice lo que debes creer y en lo que no debes creer. Aquí te dice lo que debes amar y lo que no debes amar. Aquí te dice lo que debes adorar y lo que no debes adorar. Aquí están costumbres eternas. Este es el mapa de vida para un hijo de Dios. Esto es lo que cambia tu vida y tu familia, tu hogar. Esto es lo que te libra de malas decisiones. Solo es ponerla en práctica. ¿Acaso no te has cansado ya de malas decisiones en esta vida? ¿Acaso no te has cansado ya de tomar y las mismas están en el mismo desierto y en la misma soledad, en más malas decisiones? El Señor lo que quiere librarte de eso. Pero el Señor dice, pongan en práctica. El Señor dice, ¿con qué compararé con un hombre que me escuche y pone en práctica? Con un hombre sobrio, entendido, sabio, que edificó su casa sobre la roca, que vino con ímpetu, viento, lluvias, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero ¿con qué compararé con un hombre que me escuche y no lo pone en práctica? Con un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Vino el viento, vino la lluvia, vino con ímpetu y cayó, y fue grande su ruina porque estaba fundada sobre la roca. O digo sobre la arena, porque la arena puede ser principios de este mundo, mis emociones, el dinero, no lo sé, mi título, mi apellido, no sé. Yo creo que la vida se basa sobre eso. Mentira, eso es arena. Solo un hombre puede mantener los principios bíblicos. Solo está en ti en probarlo. Está en ti en ponerlo en práctica. Cuando empezamos a hacer eso, nuestra realidad, les dije, empezó a cambiar. No es que hay que tener una varita mágica, ¡pum!, y cambió tu realidad. Sino el esfuerzo y la fe. Y la fe es decir, Señor, yo obedezco. Y mi fe hace de que las cosas van a cambiar. Yo obedezco y las circunstancias cambian. La luz del Evangelio está brillando la luz del Evangelio está brillando, pero el enemigo ha entorpecido la visión de muchos para que no puedan verla o entenderla. Y aún muchos cristianos no entienden todavía muchos principios. Por eso yo les digo, familia, uno que ha empezado a caminar, esto debería estar siempre con ustedes. Siempre. Conocer, estudiar. Si algo no entienden, aquí estamos nosotros como líderes y obreros en la iglesia para poder guiar y dirigir a la iglesia en los principios de nuestro Dios. Miren lo que dice en Lucas 24:4. En Lucas 24, versículo 44 al 48, hay un pasaje que Jesús estaba andando con sus discípulos y en medio de lo que hablaban, Jesús les trajo luz y entendimiento para que comprendieran lo que Él quería decirles. Miren lo que dice el 44. Lucas 24:44. Tenemos la ayuda visual también. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces, dice el 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. Si yo tengo un corazón orgulloso, corazón duro, nunca va a haber luz para las escrituras. Por eso yo leo y voy a decir, pero no entiendo por qué. No comprendo por qué el Señor me pide esto, no entiendo. Yo he aprendido una manera de vivir y solamente eso quiero hacer. Porque muchos de ustedes han aprendido a caminar y a tomar decisiones por lo que sienten o por lo que les gusta. Muchos de ustedes ya han tomado decisiones por sus sentimientos. Y muchos de ustedes dicen, siguen lo mismo. Pero hay principios bíblicos que van a ir siempre en contra de lo que te gusta o lo que tú sientes. Por eso cuando hay un corazón dice, Señor, quiero cambiar mi vida. Realmente necesito de ti. Dice que Él les abrió el entendimiento, porque el enemigo los ciega. Tal vez el orgullo y la dureza de tu corazón no te hace entender todavía. No te hace entender y comprender que esto es vida, esto es paz. Esto es para el bien para ti. A veces nuestro entendimiento cegado creemos que esto es lo que nos limita, que esto nos encierra. Esto es vida y esto es paz. Aquí hay sanidad para el alma. Aquí hay para corregir, para hacer al hombre necio, para ser un hombre sabio y entendido, para ser una mujer tal vez que estaba guiado por sus pasiones y deseos. Aquí es para que esté una mujer con decoro, con pureza, con sinceridad de corazón. Es para cambiar al hombre, para que sea de bienestar. Por eso dice, les abrió el entendimiento para que puedan comprender las escrituras. Solo con la ayuda del Señor podemos entender y comprender por qué Él pide esto. ¿Por qué nos pide esto? ¿Por qué Él quiere que obedezcamos? Porque Él quiere que sigamos a cada palabra. Cristo por su Espíritu obra en las mentes de los hombres. Incluso los buenos hombres necesitan tener su entendimiento abierto para entender las Escrituras. Pero para que tengamos pensamientos correctos de Cristo, necesitamos que por el poder del Espíritu Santo pueda ser tocado nuestro corazón y nuestra mente para poder comprender perfectamente las Escrituras. Vamos a otro pasaje. Efesios 2, del 1 en adelante. Tenemos que entender que Dios, escúchenme, Dios nos ha creado para que hagamos buenas cosas, buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Solo nosotros, cuando volvemos a ser obedientes a la Escritura, estamos volviendo al origen por lo cual Dios nos hizo. Dios no hizo, yo siempre repito, que usemos nuestra vida para la fornicación o el adulterio, la droga o el alcohol, la brujería, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos. Dios no hizo para eso, para caminar en celo, para caminar en ira y en contiendas y en divisiones. Dios no hizo para eso al hombre. Si todas esas consecuencias solo fueron porque el hombre se apartó de Dios, eso es pecado. Alejarme del blanco, eso es no ir al blanco, no cumplir los propósitos de Dios. Por eso en la palabra, miren lo que dice Efesios 2 del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Escuchen eso, miren el 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una de las cosas que el enemigo te quiere hacer tapar y no quiere que entiendas, hay que hay Satanás y él existe. Satanás existe, es real. Él es real. Pero mientras tú crees que no existe, bueno, no es nada, pero él está influenciando al mundo.
En la influencia con las películas, con las canciones, con la música, con los ritmos, influencia nuestro ser. Científicamente está comprobado que hay ritmos de música que influyen a nuestro ser, más en lo espiritual. Pero Él quiere hacerte negar que no es así, te tiene así cegado, como dice. Por eso dice aquí, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Lo que el mundo hacía, tú hacías, pues todos hacíamos, ¿no? Ahora el mundo, todos carnaval, a tomar y a chayar, hagamos todo, dice. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Les dije, deseos de nuestra naturaleza, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El autor, el dueño de esta vida, Él mismo diseñó cómo deberíamos conducirnos para el bienestar nuestro. Para que tú tengas una vida bendecida y fructífera. Para que tengas una familia bendecida y fructífera. Para que seas una mujer y un hombre de bien. Pero no hemos aprendido así. Muchos de nosotros no hemos aprendido así. Pero al llegar a Cristo, tenemos que entender esto. Que hemos venido para hacer bendición. Para cambiar así nuestra realidad, familia. Para cambiar las tristezas, las soledades que hay aquí. Que solamente por seguir rudimentos de este mundo hemos acarreado, santo Dios. Por eso dice en otra versión: antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Santo Dios. Antes hemos tomado así. Si tú todavía persistes en vivir así, que el mundo, como el mundo te ha enseñado, según la familia te ha enseñado, según la filosofía de este mundo, tanta filosofía hay ahora en este mundo, el humanismo, feminismo, hay tantas filosofías y conceptos. En el mundo, cuando tú vas, te dicen que hay muchas verdades. Pero aquí en la Biblia nos enseña que solo hay una verdad. Solo una verdad. Porque muchos dicen todo es subjetivo. Todo es subjetivo, puede ser. Para entender lo que es subjetivo, yo entiendo que subjetivo es cuando hablar de comidas. Hay muchos de ustedes que les gusta otra comida, algunos no. Algunos aman eso y algunos no. Aún la belleza es subjetiva, según la cultura. Hay en otros aspectos, en algunas culturas, ser como es gordita, pesado, pasado de peso es lindo. Pero hay otras culturas que si tienes que raquítica eres bella y es linda. ¿Ves? Seguimos rudimentos de este mundo. Según lo que el mundo te enseña, lo que es lindo y es hermoso. Y aún tomamos decisiones por eso. Pero en la palabra nos enseña otros principios bíblicos. Por eso, por las malas y erróneas perspectivas de lo que es la vida, no tenemos vidas fructíferas. Porque en esta vida, sí, tal vez no era nuestra culpa. Nos ha enseñado con las herramientas pobres de esta vida a solucionar problemas y no solucionábamos. Por eso respondemos o actuamos ante las circunstancias por medio de mala información o mala interpretación, mal conocimiento, malos sentimientos o emociones u opiniones que hemos aprendido, pero no conforme a los principios de la vida de la palabra de nuestro Dios.
Ahora, si tú quieres cambiar tu vida, la obediencia es importante, familia. Por eso esta mañana te decía, voy a tratar de que tú ames esto. Tú ames esto. Que en tu vida esté esto. Esta es la regla de vida, la regla de conducta. Esto es lo que puede cambiar tu vida, la obediencia. Por eso dice, no sean oidores solamente, sino hacedores de la palabra de Dios. Ahí donde vas a entender a ver victorias en tu vida. Victorias. Porque en la palabra dice, hay caminos del hombre que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos viven creyendo que saben vivir. Yo era uno de esos. Yo creía que la vida la tenía ya en mis palmas. Creía que a mis 22, 23 años ya había vencido todo, porque esa es la fuerza de la juventud, ¿verdad? Pero también la necedad, porque la palabra dice que la necedad está ligada en el corazón del joven. Porque cree que el joven lo sabe todo y ya lo conoce todo, ya ha vivido en esta vida. Santo Dios, solo hay una manera de vivir en esta vida y con éxito. Y está aquí. Tu joven, jovencita, si aprendes a tomar decisiones, son por principios bíblicos, tú vas a saber con quién casarte. Tú vas a saber cómo tomar decisiones, aun para saber qué voy a estudiar en esta vida. Porque aquí te muestra los propósitos y planes de tu vida. Muchos de nosotros hemos vivido en esta vida sin conocer planes y propósitos. Porque el propósito y los planes en esta vida es lo que te hace luchar, lo que te hace salir adelante. Pero si uno no tiene propósitos, más los propósitos que uno se pone y no lo llega a hacer, y hay frustración. Por eso hay gente frustrada en esta vida. Pero qué lindo es que conozcas el propósito de tu vida en esta vida. ¿Para qué estás? ¿Por qué estás en esta vida? A muchos creemos que hemos venido aquí solo a sufrir y a llorar nomás. No. El Señor nos ha venido para ser victoriosos, más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero solo está en ti, depende de ti. Está a un paso de decir, Señor, ¿qué quieres para mi vida? ¿Qué es lo que quieres para mi vida? Por eso en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro 1. Aquí nos alienta y nos advierta que debemos preparar nuestra mente para actuar, para tener un ejercicio de un dominio y control propio. En Primera de Pedro 1 del 13 al 19, tenemos ahí la ayuda visual. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Escuchen eso. Aquí dice, cuando dice ceñid de los lomos de vuestro entendimiento, antiguamente los hombres, como antes no usaban pantalones como nosotros en la cultura judía, ellos tenían delantales largos, pero para ir a la batalla, ¿ellos qué hacían? Se dice que se ceñían los lomos, es decir, esto, se sujetaban, se amarraban y eran preparados para cualquier acción, para cualquier batalla. Cuando dice cíñanse los lomos, nos está diciendo estén preparados y usen el buen juicio, pongan toda su esperanza en lo que Dios y su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca un día. Es decir, yo tengo que prepararse sobrio, tengo que usar esto. Dios nos ha dado esa inteligencia, la capacidad de ser sobrios en esta vida. Yo les dije esto hace mucho tiempo. Si tú eres cristiano y vas a la iglesia varios años, pero tu vida no cambia, el Señor me enseñó esto. Si tu vida no cambia, no está una vida fructífera, muchas veces es por nuestra culpa, porque sabiendo lo que teníamos que hacer, no lo hacemos. Sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces. Por eso el Señor me mostraba que muchos en la iglesia, no es porque no saben vivir la vida cristiana solamente, sino por la falta de compromiso. Escúcheme, la falta de compromiso de hacer lo que saben, lo que tienen que hacer. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Sé lo que no tengo que hacer, lo sigo haciendo. Por eso no soy bendecido. Por eso sigo tomando malas decisiones en mi vida. Y puedes estar años siendo cristiano y sigues tomando malas decisiones. Porque sigues viviendo bajo tu criterio, bajo tus deseos, tus pasiones, bajo lo que el mundo te ha enseñado.
El mundo te enseña a amar de una manera, mentira del diablo. El Señor te enseña a amar verdaderamente a tu prójimo, a tu esposa, a tu esposo. Ese es el verdadero amor. No es el amor que te enseña en el mundo. Ese amor apasionable que te enseña. El Señor es su amor. Ese es amor santo. Ese es diferente a tomar decisiones. Por eso un cristiano tiene que aprender a tener una actitud, un corazón sincero y humilde de corazón. Dios nos ha librado de este modo de vida que no es provechoso. Así que, ¿cómo respondemos a esta vida? Que hemos tomado muchas decisiones erradamente y nos hemos llevado las consecuencias. Por eso es que las herramientas que tenemos para enfrentar la vida no son las correctas, no han sido las correctas ni las adecuadas, pero no porque no teníamos otro recurso, es verdad. Muchos hemos aprendido a vivir o a tomar decisiones por lo que habíamos aprendido, por lo que el mundo nos enseñó. Muchas veces nuestra vida es llena de egocentrismo, encimado, solo viviendo para nosotros y pensando en nosotros. Es el peor error. Todos nosotros hemos vivido así. Todos nosotros hemos caminado así. Pues siempre hemos vivido aún bajo malos consejos de los hombres. Nos decían lo que teníamos que hacer, amigos o amigas. Pero tenemos que saber que el mejor consejo es la palabra de Dios. Miren lo que dice en Salmo 1:1 al 3. Salmo 1:1. Al versículo 3. Dice así: bienaventurado, miren esta palabra, bienaventurado, feliz, doblemente feliz, dice. ¿Quién? Cuando dice bienaventurado, dice muy feliz, muy gozoso, doblemente feliz. Y así quieres tomarlo, es feliz, más feliz, decir doblemente feliz. El varón que no anduvo en ¿qué? En consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores. El mundo me enseñó a vivir así, así mi amigo, mi amiga me enseñó, me daban consejos. Dice así: ni si en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedor son burladores, porque en la naturaleza y este mundo nos ha enseñado a burlarnos de todo. Mira cómo se viste, mira cómo hace. Era burlar, burlar y burlar. Por eso dice: bienaventurado, ni los que se han sentado en silla de escarnecedores se han sentado, sino, dice el 2, que en la ley de Jehová está ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Por eso a Josué en un tiempo le dijo: Josué, esfuércese y sé valiente, pero esfuérzate para cumplir lo que está escrito en el libro de la ley. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Medita de día y de noche, y así todo lo que hagas va a prosperar. Porque el Señor sabe que si mi deleite está en obedecer la palabra de Dios, voy a ser como un árbol plantado junto a las aguas. Nunca voy a secarme, nunca mi hoja va a caer, nunca. Porque si yo vivo fuera de la palabra de Dios, voy a ser como un árbol alejado en el desierto. Se muere y se seca. Por eso bienaventurados, dice, los que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Deleitarme en obedecerte, Dios. Te voy a obedecer y mi vida va a cambiar. Porque todo lo que hace uno, ¿qué? Prospera. Dios nos da las herramientas y recursos necesarios para tener vidas fructíferas, matrimonios, familias, hogares, hijos, todo, una vida fructífera, bendecida, como un árbol que da buen fruto. ¿Cuándo se lo conoce un árbol? Por el fruto. Si es un fruto malo, es un mal árbol, pero si es un fruto bueno, es un buen árbol. Por eso solo así realmente un hombre o una mujer se hace verdaderas personas maduras cuando empiezan a caminar en los principios bíblicos y no en lo que sienten o en sus gustos. Actuar por principios significa que estás caminando en madurez. Una persona cuando empieza a madurar también en esta vida,
es que ya deja de un lado sus deseos y sus pasiones y sus emociones. Un joven dice, ahí me voy a ir al mundo a dar vueltas, vueltas, esa es su pasión. Pero uno cuando va creciendo entiende que esto cambia. Esto cambia. Yo les dije, tú que estás aquí, cuando tenías 10 años, cuando llegaste a 15, ¿pensabas igual? No. Si tenías 15, cuando llegas a tus 25, ¿pensabas igual? No. Cuando estabas en tus 25, llegas a tus 40, ¿pensabas igual? No. Esto cambia. Esto cambia. Por eso las decisiones que hagas hoy va a afectar tu futuro. Y el Señor quiere que como tú, joven, jovencita, tengas un futuro bendecido y fructífero. Que no andes o adelantes tiempos, que quemes tiempos. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, y en su tiempo es perfecto. Primera de Pedro 1:18. Santo Dios, pasa volando el tiempo, no puedo creer que sea el tiempo esta. Primera de Pedro, mira lo que dice, 18 al 22. Esto está hablando a la iglesia, está hablando a aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir. Por eso dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Escuchen, veamos lo que dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo? ¿Cómo fuiste rescatado? Y dice, lo cual recibiste de vuestros padres. Claro, porque dice que aún nuestros padres nos pueden dirigir bien, pero el mejor consejo es de Dios. Por eso un padre, una madre que dé consejos siempre sean bíblicos. Bíblicos. No según lo que he vivido. Yo sé que a veces si un padre, una madre da consejos es por las malas decisiones a veces que uno ha tomado. Uno dice, hijo, no hagas porque esto es y va a ir mal. Por eso dice aún, si hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, ¿con qué? El 19 dice, sino con la sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Escuchen, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo santifico mi vida? En la obediencia a la palabra. ¿Cómo cambio la circunstancia en mi vida? Por la obediencia a la palabra de la verdad. Les decía, solo hay una verdad en esta vida, una verdad absoluta, y es esta: Jesucristo. Esta es la verdad. Irónicamente, cuando rendimos nuestra vida a Cristo, el enemigo espiritual nos ataca con mayor fuerza. Cuando uno quiere santificarse y dice, hoy día voy a obedecer, empiezan las luchas de un cristiano. Uno dice, pastor, me voy a santificar, ahora sí, dice, y me vienen 2 días después, pastor, me ha venido esto y problemas y problemas. No tengas miedo, porque el enemigo, como te tenía atrapado y tú has decidido ahora adorar y honrar a Dios, no le va a gustar. Va a querer desanimarte, va a querer que retrocedas, va a querer que te desanimes, va a querer que te rindas. Pero aquí es fe, aquí es fe. Aquí no es lo que sientes, aquí es fe. Porque el enemigo va a querer y se va a levantar. Lo hace a través de lo que sabe, muchas veces por nuestras debilidades. Porque la mundanalidad despliega toda su artillería cuando queremos acercarnos a Dios. ¿Se han dado cuenta? Cuando uno quiere santificarse, a veces los pecados que tenía se van a querer resaltar más. Y muchos caen. Hoy día, que creen que muchos cristianos están allá en los carnavales y en las fiestas, me duele decir sí. Tienen contexto cristiano,
Se hacen llamar cristiano, pero están ¿qué? Agarrados del mundo, de sus pasiones y sus deseos, porque la mundanalidad despliega toda su artillería para que no camines de la mano de tu Señor y de tu Salvador. Sé esforzado, por él decía, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente en cumplir todo lo que está escrito. Medita de día y de noche y así harás prosperar tu camino. Para terminar, Efesios 4. Tenía mucho, pero el tiempo pasa volando. Yo lo que quiero en esta mañana es alentarte a que ames la palabra del Señor, a que tu corazón puedas poner y disponer en obediencia, de obedecer y caminar en los principios bíblicos, de obedecerle en todo, porque así tendrás una vida bendecida. Te vas a librar ya de muchos dolores de cabeza, malas decisiones en esta vida. Así vas a ya no sufrir muchas tristezas, soledades en tu vida. Porque solo lo que acarreamos aquí es dolor del alma, dolor de cabezas, vacíos en la vida. Claro, quieres vivir así siendo cristiano. Quieres seguir viviendo como antes vivías, pero ya no llamándote cristiano. El Señor no quiere eso. Por eso dice, para que conozcas la buena voluntad, agradable y perfecta que Dios tiene para ti. El Señor ya no quiere que vivas con inseguridades, con dolores, con tristezas, con un corazón necio, con una mente orgullosa. El Señor quiere que cambies tu vida. Por eso Él anhela que tú también cumplas con esto. Jesucristo es la mejor y única alternativa para ver la vida desde otra óptica y la correcta. Él nos quita la ceguera y nos cambia la manera de vivir para que tu vida sea correcta. En Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Escuchen. Recuerden que hablábamos, decía que muchos por la dureza de su corazón son cegados. Les pone una venda. El 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos del espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. 25 dice, por lo cual desechando ¿qué? La mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros del uno de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo cosas con sus manos, lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y puedo seguir toda la mañana hablando de principios bíblicos, hablando de la voluntad de Dios, que es para el bien y provecho tuyo. El Señor, Él es el más interesado que tu vida cambie, que tú vuelvas al propósito por el cual has sido creado, para que seas un hombre, una mujer en victoria, que tengas vidas realmente que den frutos fructíferas,
Que tu matrimonio sea bendecido y sea fructífero. Que tu vida, donde estés, cambie tu realidad, cambie tus circunstancias. Y solo hay una manera: poner en práctica lo que está escrito. Yo anhelo en mi corazón que cuando salgas de aquí, tú puedas entender y comprender todo lo que te he dicho. Que toda la forma que antes tenías de vivir, todos los principios, los rudimentos que vivías, no te sirve de nada. Que antes la óptica que veías la vida para caminar no te sirve de nada. Que ahora el Señor quiere que te pongas los lentes. Tal vez si tú te ponías los lentes que te hacía vivir antes, según los rudimentos, la filosofía de este mundo, quítatelo. Por eso cambien su forma de pensar y pónganse, dice, la nueva óptica, la manera que Dios ve esta vida, para que tú seas bendecido. El Señor quiere y anhela eso en ti. Hazlo. Vence al mundo, vence tus pasiones, vence tus deseos. Porque yo te digo, o si no, te va a seguir acarreando malas decisiones en esta vida. Sé fuerte, sé valiente, sé esforzado. Obedece. Aprende a tener un corazón sencillo y humilde para obedecer, para que sea un corazón trabajado, para que pueda ser enseñable con la palabra del Señor. Porque el orgullo, la terquedad no te va a llevar a ningún lado. Solo va a acarrear a que sigas tomando malas decisiones y malas decisiones. Sé obediente. Sé obediente. Ponte en pie. Ya no quiere que el Señor que andemos bajo nuestro criterio o presuposiciones, que ya ha vivido la vida como creía que yo creía o pensaba que era. De lo contrario, debería vivir la vida en obediencia a los principios bíblicos, a la palabra de Dios, para poder experimentar la verdad en este mundo. Yo quiero que cierres tus ojitos. Y si tú quieres pasar aquí adelante para decirle: Señor, he entendido y he comprendido que en esta vida he cometido muchos errores y tal vez las sigo haciendo, porque he vivido tan solamente siguiendo la filosofía o he aprendido una manera de vivir. Pero hoy puedes decir: Señor, yo quiero que mi corazón sea transformado. Si puedes quitar esa venda de mis ojos para poder y comprender, quítalos. Puedes venir aquí adelante y orar mientras yo te hago recuerdo lo que el Señor te pide para que camines en esta vida. Nuestra intimidad con Dios, que es su prioridad para nosotros, determina el impacto que causa en nuestras vidas. Obedezcamos siempre a Dios y a su palabra. Es el ancla inconmovible en las tormentas y en nuestro caminar. Que seamos libres de nuestras batallas, que seamos libres cuando nos ponemos de rodillas y siempre obtenemos victoria ante lo que se nos acecha. Confiar en Dios quiere decir aprender a obedecer en todo, en cada detalle de su palabra y su voluntad, para que yo camine en ellos. Recuerda que Dios asume con toda la responsabilidad nuestras necesidades si lo obedecemos. La paz de Dios es el fruto de nuestra unidad con Él. Escuchar y aprender a escuchar a Dios es esencial para andar con Él y sabiamente. Andar en el Espíritu es obedecer las indicaciones iniciales de su palabra por medio del Espíritu de Dios. Dios siempre va a actuar a nuestro favor a quienes han aprendido a esperar y caminar en obediencia. Todo lo que adquirimos fuera de la voluntad de Dios termina convirtiéndose en cenizas. Pero la obediencia siempre trae bendición a nosotros. Ningún creyente ha sido llamado a transitar solitariamente esta vida, sino agarrado de la mano de Dios. El deseo ferviente
por regresar al Señor, nos mantiene viviendo productivamente en la obediencia a su palabra para que nuestras vidas cambien. Quiero que cierres tus ojitos. El Señor es el que está más interesado que yo mismo como pastor, que tú aprendas a caminar y cambiar tu vida de la manera correcta. De que tú, teniendo en este tiempo, aprovechando que tienes la santa palabra, la Biblia, tú puedas gustar, estudiar y de disponer tu corazón de todos los días, cada día que te levantes, decidir de obedecer a la palabra de Dios, que es importante, es necesario. Solo el Señor conoce tu vida por lo que estás viviendo y estás transcurriendo. Tal vez el Señor sabe que has estado muchos años en el Señor y tu vida no ha cambiado. Por eso Él quiere que tú humilles, tengas un corazón humilde y sencillo, aceptes su señorío y obedezcas como Él es tu Señor y tu Salvador. Y si tú estás aprendiendo a caminar en Él, humíllate, aprende los principios bíblicos, obedécelos. Ahora es entre tú y el Señor, búscalo. Convencido estoy que sin tu amor acércate, acabarían mis fuerzas. Búscalo. Y sin ti mi corazón sediento se muere. Puedes decir: Señor, perdóname, no he andado en tus caminos, no he andado, por eso estoy así. Cerca de ti. Si las cosas no están como tú quieres, no es porque el Señor falla o su palabra falla, sino es por falta de compromiso de hacer lo que sabes, lo que tienes que hacer. Acércate al Señor. Cerca de ti. Acércate. Oh, bendito. Y yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. De tu presencia no me Búscala al quiero Señor. alejar. Dile: dame un corazón obediente. Quítame aquello que está cegando mi entendimiento. Dile: quiero vivir una vida obediente, porque es el provecho para mí, es el bien para mí. No tengo a Oh, dónde bendito ir. Dios, sí, Señor. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Y cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Sí, Señor, cerca de ti quiero estar. Y cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero